Bueno, hola a todos, buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí otro jueves más para seguir con el proceso del pintado de este busto, ¿vale? Y bueno, hoy vamos a terminar seguramente y por ello vamos a intentar pintar un poco todo lo que queda, ¿vale? En el último día estuvimos viendo cómo pintar los metales, así que hoy vamos a terminarlos un poquito y luego vamos a seguir con el pelo. El pelo y un poco más las telas también, seguramente. Hola, Trat. Sí, hoy se acaba. Hoy concluimos con este busto, pero bueno, nos vamos de vacaciones, que ya nos toca, así que a la vuelta seguramente volveremos con alguna cosita más. Y bueno, pues voy a ir preparando un poquito la paleta y nos ponemos a pintar. Voy a terminar los metales un poco, los voy a avanzar un poco más, que el último día no me dio tiempo a terminarlos del todo. Pero bueno, no mucho más, ya le falta poquito. No nos va a dar tiempo a terminarlo entero porque tendríamos que hacer muchos streaming, pero bueno, un poco para que veáis más o menos cómo pintar todas las partes. Así que nada, a poneros cómodos y vamos a empezar. Ya, Sergio. Bueno, a ver, al final las vacaciones son bienvenidas, ¿eh? Que ya nos toca descansar unos días. Tanta pintura, uff. Pero bueno, dentro de nada estamos de vuelta, ¿eh? Hi Anthony, good morning. Bueno, vamos a terminar un poco de dar las últimas luces al metal y de trabajar los perfilados, ¿vale? Y luego me voy a poner con el pelo. Y si nos da tiempo, luego vamos a ver un poco estas partes de aquí, ¿vale? Los brazaletes y la tela que nos queda, o más interesante sería seguir un poquito estas telas de aquí. Pero bueno, vamos a ir viendo lo que nos da tiempo y el pelo creo que es más importante, o sea que vamos con ello. Bueno, los que no pudisteis ver el último streaming, estuvimos trabajando los metales. El vídeo está colgado en la página de Bichail, o sea que ahí lo podéis ver sin problema. Y para los metales lo que estuvimos haciendo es primero abocetar a modo de grisalla con colores muy blancos, ¿vale? Muy claros. Estuvimos marcando un poco los reflejos y los brillos del metal y luego empezamos a meter color, a añadir tono, ¿vale? Para la sombra utilizamos un tono más rojizo, ya que tiene cerca las telas, bueno, es un poco buscando el ambiente que le queríamos dar. Y luego para la luz buscamos un acabado un poco más frío, ¿vale? Más tirando hacia verde, aunque aquí en el vídeo puede parecer hoy que está muy amarillo, lo vamos a enfriar ahora. Y buscando un poco más contraste. A la vez que buscamos un contraste entre luz y sombra, también por complementario, ¿vale? Una sombra mucho más roja y más cálida y una luz un poco más verdosa y más fría. Hola Sergio, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, Sergio, Sergio Blanco, vale. A ver cómo te puedo mostrar eso. Las diluciones, pues bueno, te puedo poner un poco por aquí la paleta, pero que no quiero que queme mucho la imagen. Las diluciones, pues yo no trabajo con mucha agua ni con pintura muy diluida, todo lo contrario, es pintura casi siempre bastante más densa, ¿vale?
porque busco sobre todo dejar la pintura con la pincelada donde yo quiero y no busco que la pintura se mueva, por eso no tiene mucha agua. Y aparte porque para dar mayor intensidad de color es importante que no tengamos tampoco mucha agua, ¿vale? El meter agua a la pintura hace que pierda intensidad. Estamos dando también con cada pincelada más porcentaje de agua que si diésemos solo pintura. Entonces, bueno, para limpiar transiciones y tal, pues sí que a lo mejor a la hora de limpiar añado un pelín más de agua, pero, pero no en exceso, ¿vale? O sea, si, no sé si lo vas a poder, no creo que lo puedas ver por como tengo puesto la cámara, pero te lo puedo ir comentando. Pero al ver la pincelada vas a ver que prácticamente tampoco tiene mucha agua, ¿vale? Casi siempre trabajo con la misma cantidad de agua y de pintura y únicamente, como tú dices, a la hora de limpiar o añadir algún filtro de color, algún tono, algo que solemos llamar veladuras, pero que bueno, para mí simplemente es una pincelada muy parecida pero con un poquito más de agua, pero tampoco mucho más. O sea, no hay mucha variación a la hora de dar una pincelada que otra. Y bueno, voy a empezar a hacer una mezcla ya, como he dicho, un poco más desaturada, más verdosa, un poco más fría para el metal. Y voy a pasar otra vez a marcar un poco los puntos de luz y perfilar. Y tampoco nos vamos a entretener mucho más ahí porque se nos podría alargar un montón. Hola María, bienvenida, ¿qué tal? Bueno, repito que para los que os perdisteis tanto el último vídeo como los anteriores, los podéis encontrar en nuestra página de Facebook, en Big Child, y ahí están los tres anteriores, ¿vale? El primero en el que dimos capas base de color a todo el busto. El segundo que lo hizo Rubén, que pintó la cara bueno, sí, estuvo con la cara. El de la semana pasada, que fue de los metales, y hoy que más o menos intentaremos pintar un poco todo lo que queda, ¿vale? Comentadme qué tal se va viendo, si se escucha bien, si queréis que hable un pelín más alto, como lo que vayáis viendo me lo comentáis que os puedo leer. Hola Miguel, ¿qué tal? Pues en el dedito pues que me pisó un primo mío pequeño jugando con él el otro día, me cayó encima y me pisó. Y bueno, una venda que tampoco hace mucha historia, pero más alarmante que otra cosa. Bueno, pues como veis voy a ir otra vez reforzando un poco los planos de luz, ya básicamente añadiendo una última luz, por así decirlo, ¿vale? Vamos a buscar el destello final ya del metal, el destello más fuerte y, y como veis intento concentrarlo mucho en los puntos que más luz reflejarían, ¿vale? También en este paso ya es muy importante reforzar los perfilados que ya teníamos. Voy perfilando, pues no hace falta que sean solo líneas, o sea, no hace falta que sea una línea continua, también podemos utilizar puntos para dar cierto desgaste al metal, etcétera. Ya, Sergio, tengo que llamarte, pero es imposible. O sea, esta semana he estado súper liado, el fin de semana estuve de viaje y a ver si este fin de semana te, te pego un toque y hablamos, ¿vale? Pero dame solo un par de días, que ya me queda poco para estar de vacaciones. Y bueno, pues ahora con este paso ya aplicando los últimos puntos de luz y trabajando un poco más los perfilados, ya prácticamente vamos a tener el metal muy cerca de estar terminado, ¿vale? O va a tener un acabado final muy parecido.
Bueno, fotos, sí, fotos haremos cuando terminemos el busto, ¿vale, Sergio? Hoy, o sea, en solo 4 streaming no nos va a dar tiempo a terminarlo, pero lo acabaremos y una vez terminado subiremos fotos. Y el vídeo, por Y que huele supuesto, ya a vacaciones. claro, ya nos toca. El vídeo, por supuesto, lo subiremos en cuanto se termine. Hoy lo vas a tener en la página de Bichai. Es que la movida es que lo que estoy pensando es eso, si no vas a ver de seguridad, pero cuando puedas, tal. Es que voy a pillarme PC nuevo ya, tío, porque el mío está dentro de casa. Claro, además es que Así que bueno, esta parte de aquí, que ya dijimos que también la íbamos a trabajar como si fuese un metal, pues aprovecho para ya pegarle aquí un brillo bastante potente. a la de en el ordenador, además está hablando conmigo, y de repente la mata hizo pop y se puso en negro. Seguía encendido, toda la movida, pero estoy bien armado. Estoy armado, pero piérdelo con insultos. Vamos, pero que lo quiero financiar. Y Bueno, pues yo no sé si vosotros cómo lo veis de luz, porque yo ahora mismo a través de la pantalla lo estoy viendo un pelín quemado, ¿vale? Si lo veis con mucha luz, decídmelo y alejo un pelín los focos, ¿vale? Para que no se vea tan quemada la luz, ¿vale? si no se lo piden tal es eso. Además es eso, quería dejarlo ready esta semana el tema ese para poder, porque luego PC Components te manda las movidas en un volado, ¿sabes? En plan, si no tienes montaje de la CPU ni hostias, te la mandan como 15 días si quieres. Bueno, ese que habla tanto es uno de nuestros escultores, mi amigo Adri Río, que bueno, mientras yo no hablo, pues mira, os pone el música de fondo. Bueno, como veis, pues voy perfilando un poco todo ya. Y bueno, al final, pues después de este paso podríamos seguir trabajándolo, ¿vale? Yo cortaré aquí los metales porque si no se nos va a alargar un montón y quiero ver otras cositas como el pelo, un poquito las telas. Pero bueno, podríamos seguir trabajándolo añadiendo diferentes tonos, otro tipo de contraste, a lo mejor añadiendo a lo mejor alguna tinta, potenciando un poco el contraste en sombra. Bueno, habría bastantes formas de seguir trabajándolo, incluso también dejarlo más limpio y, y más trabajado en cuanto a texturas, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, se nos alargaría mucho para el streaming, ¿vale? Entonces lo terminaremos hoy aquí, en este paso. Pero bueno, como veis, un no metálico muy sencillo, o sea, centrado en marcar bien planos de luz, planos de sombra, perfilados y brillos de máxima luz, puntos de máxima luz, ¿vale? Recordad que es muy importante el marcar bien los planos de luz, ¿vale? Luego ya dentro de esos planos de luz podemos buscar diferentes intensidades. Pero el marcar muy bien los planos de luz y planos de sombra nos va a hacer que la figura ya prácticamente parezca pintada. María, pues sí, nosotros las cintas Liquitex aquí en el estudio, tanto Rubén como yo las utilizamos mucho y me parecen muy muy buenas. Ya sea por, o sea, incluso relación calidad-precio están geniales. Y pues sí, también como dices, las trabajamos mucho con filtro, sobre todo con aerógrafo también, ¿vale? El tema de trabajar las tintas con aerógrafo, pues está bastante bien, porque además
te quita un poco ese satinado que suele dejar la tinta. Pero bueno, sobre todo también para hacer pequeños lavados o filtros con pincel, si estamos pintando cueros, que sí que se puede buscar ese cierto satinado, incluso metales, es tan genial. Y sobre todo también para potenciar, por ejemplo, cuando queremos dar más intensidad de color. Las tintas siempre son un aliado clave a la hora de potenciar el color, ¿vale? Siempre que queremos recurrir a tonos más intensos y más saturados nos va a venir muy bien. Bueno, como bien dice Trat, sí que estamos pensando en volver a dar un nuevo curso, ya ha pasado vacaciones, ¿vale? Hay mucha gente que nos lo ha pedido, ya que en el último se quedaron sin poder venir, porque por fecha, pues bueno, la gente está de vacaciones también y es difícil, son fechas un poco complicadas, así que es muy posible que demos uno para finales de septiembre, ¿vale? Finales de septiembre, principios de octubre como muy tarde, incluso mediados de septiembre no estaría mal. Pero nos interesaría también, aprovecho para decíroslo, a ver si hay alguien interesado que se vaya haciendo la idea de que seguramente haya uno para finales de septiembre. Entonces, se anunciará pronto, ¿vale? En cuanto tengamos claro la fecha, lo anunciaremos y tendréis toda la información tanto en el Facebook como Instagram. Que ya una vez pasadas vacaciones, para todos nos va a ser mucho más accesible y vamos a estar más descansados. Bueno, continúo aplicando ya las últimas luces, ¿vale? Sobre todo ya incido mucho en puntos muy concretos y en perfilados, ¿vale? Perfilados ya más intensos para que nos definan bien la escultura. O sea, el perfilado es súper importante para que veamos bien definida la escultura. Y los volúmenes. ¿Veis este perfilado aquí, por ejemplo? Y bueno, como veis, estamos buscando un acabado muy... Estamos buscando mucho el efecto, ¿vale? El efecto del metal. Buscando estos brillos tan potentes al lado de ciertos planos en sombra, ¿vale? El meter en un plano de luz una sombra nos ayuda mucho a crear más contraste en los metales. ¿Por qué? Pues porque hace que el ojo lo perciba como un elemento diferente, o sea, se comporta diferente con respecto a la luz. Y eso es bastante importante a la hora de pintar el metal y que nos parezca o que nuestro ojo lo interprete como un metal, ¿vale? Una de las cosas clave que hay que tener en cuenta a la hora de pintar figuras es saber qué elemento es el que vamos a pintar. Es decir, no vamos a trabajar igual una tela que un metal y no vamos a trabajar igual un metal que una cara, ¿vale? Entonces es bastante importante que tengamos eso en cuenta. Dependiendo del elemento que vayamos a pintar, pues es más recomendable trabajarlo de una forma o trabajarlo de otra. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos el mismo contraste en una tela que en un metal, por ejemplo. Por eso, como los que pudisteis ver el streaming anterior de los metales, la base que yo hago, la grisalla que hice, a base de colores muy claros y muy oscuros,
buscando el efecto del metal, básicamente es por eso, porque como necesito un contraste muy alto desde el principio, porque estamos pintando un metal, entonces parto de esa base ya buscando el efecto y buscando el crear ese contraste tan alto. Pero por ejemplo para una tela pues no lo trabajaría así. En el streaming que tenéis sobre las telas pues podéis ver que es mucho más sencillo. O sea, una base de color, luces, sombra y no necesitamos una grisalla al principio buscando un contraste tan alto porque no queremos que ese elemento refleje tanto contraste. Pero bueno, aprovechad para preguntar todo lo que queráis sobre la marcha que os respondo. A lo mejor esta luz que estoy dando, ¿vale? En algunos puntos nos va a parecer muy exagerada, ¿vale? Porque es muy clara, tiene bastante blanco. ¿Y cuál sería la forma de seguir trabajando eso? Pues rebajarla un poco, añadirle un poco más de tono, un poco más de color y rebajar ese blanco. Hacer que esa luz siga siendo muy potente y muy fuerte, pero con un poco más de color. Yo lo estoy haciendo así tan exagerado para que veáis bien el efecto, ¿vale? El efecto que estamos buscando. Para los metales, ya os digo, es muy importante conseguir el contraste, conseguir un contraste bastante alto, que nos funcione, que veamos que es un material que se comporta de forma diferente y luego ya podemos trabajar en limpiar ese contraste o limpiar un poco el efecto, dejarlo más trabajado, más limpio o más pulido, por así decirlo. Pero bueno, eso ya es posterior. Lo más importante a la hora de pintar el metal es que nos funcione, ¿vale? Que tenga un contraste que haga que nos parezca un metal de verdad, no que se nos quede corto. ¿Veis? En cuanto potenciamos un poco la base que teníamos antes, los planos de luz ya bastante fuertes, en cuanto le damos un punto ya de luz bastante más potente, gana mucho, ¿vale? El efecto de metal. Únicamente voy a pegar aquí también puntos de luz. Y bueno, básicamente lo vamos a dejar en este punto el metal, ¿vale? Como veis, pues nada, o sea, quedaros sobre todo con lo más importante. Planos de luz, planos de sombra, trabajar ya esos planos de luz focalizando un poco los brillos, ¿vale? Focalizando un poco esa luz y empezar a trabajar perfilados. Una vez que tenemos eso, añadimos tono, añadimos color, llevándonos el metal un poco al ambiente que nosotros queramos. O sea, los metales pensad que absorben mucho color del ambiente que tienen alrededor o reflejan mucho color. Entonces, en este caso hemos partido de un esquema muy sencillo, que es una sombra muy rojiza, ¿vale? Muy cálida, y luego una luz un poco más verdosa, un poco más fría, ¿vale? Para que el contraste sea mayor. Estamos haciendo un contraste a la vez de que utilizamos un contraste por luces y sombras,
también por complementario, de verde y rojo. Y bueno, como veis, nada, luego ya los últimos pasos serían volver a potenciar un poco la luz con ya unos puntos muy finales, muy específicos, muy concretos, y perfilar. O sea, el perfilado es súper importante para que nos defina bien todo el busto, todos los metales en este caso, pero perfilar hay que perfilar en todo. O sea, solo que dependiendo del material que estemos pintando, pues necesitaremos unos perfilados más intensos o menos intensos, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar ahora a pintar el pelo. Para el pelo, que lo vamos a pintar un poco, lo vamos a pintar negro, no vamos a usar mucho negro, por así decirlo. Vamos a buscar también utilizar colores muy oscuros, pero con tono. En este caso añadiendo un poco de azul muy oscuro al negro. Y lo iremos iluminando seguramente con algunos tonos más cálidos, como algún rosa o algún ocre. Voy a utilizar un poco para la luz que es rosa antiguo. Y un poco de rojo beige. Y bueno, vamos a empezar a iluminar a base de ciertos tonos de gris, pero ciertos tonos de gris con bastante tonalidad, ¿vale? Por eso he añadido un poco de azul, un poco de ocre o un poco de rosa. Y vamos a empezar a marcar igual planos de luz, ¿vale? Súper importante, es lo básico. Planos de luz, planos de sombra, y una vez que tengamos bien situados los planos de luz y los planos de sombra, pues seguimos trabajando un poco potenciando ese esquema. Hola Esther, llegas a tiempo porque vamos a empezar ahora mismo con el cabello, o sea que justo a tiempo. María, para el próximo curso será el mismo temario. O sea, estos cursos de fin de semana son sobre todo enfocados para gente o sea, que quieran un poco dar un level up de pintura. Es decir, trabajamos básicamente lo más importante. Todo esto que yo os estoy comentando en los streaming, de las cosas muy básicas, tanto teoría del color, teoría de la luz, empezar a dar luces, sombras, trabajar planos de luz, planos de sombra, todas esas cosas, texturas, elementos, etcétera. Todo eso es lo que solemos ver en los cursos como el anterior, ¿vale? Que es cursos de fin de semana. Técnicas más avanzadas, por supuesto, habrá cursos para gente ya con un nivel más avanzado o que quieran mejorar todavía más, y serán más específicos, pero eso una vez que se anuncie el curso lo diremos sin problema. El próximo curso que daremos en septiembre será igual que el que hemos dado el mes pasado, ¿vale? Estará enfocado sobre todo a un poco todo lo más básico y lo más importante a la hora de aprender a pintar. Entonces, bueno, como veis, voy a empezar a dar planos de luz. Tenemos que tener en cuenta la direccionalidad de la luz, ¿vale? Y el volumen del pelo para situar bien los planos de luz. Hola Jaime, ¿qué tal? Bienvenido. Pues genial. Tú además lo tienes, o sea que lo justo para ponerte con él, ¿eh? Que hay que verlo pintado.
Bueno, como veis, esta primera luz que estamos aplicando es únicamente, por lo que os comento, de buscar un poco los planos, marcar bien los planos de luz. Luego ya trabajaremos este plano de luz, pero lo principal, marcarlo bien. ¿Cómo vamos a iluminar el pelo negro? Esa es una de las cuestiones eh, más difíciles de resolver a la hora de pintar el negro. Y bueno, como os digo, un truco bastante bueno para solventar eso es, dependiendo del ambiente en el que estemos situando la figura o el busto, pues trabajar con tonos un poco más fríos, más cálidos, pero bastante oscuros. Es decir, por ejemplo, el rosa que os he enseñado, el ocre, etcétera, algunos azules. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar son tonos de gris, ¿vale? Tonos bastante oscuros de gris, pero con mucha tonalidad, con mucho color, ¿vale? No va a ser únicamente gris, sino que va a tener cierto toque azulado, cierto toque verdoso, cierto toque rosado, etcétera. Y pues bueno, dependiendo un poco como todo, dependiendo un poco el negro que estemos buscando, si un negro más frío o un negro más cálido, pues recurriremos más a unos tonos o a otros. Perfecto, Jaime, gracias a ti por participar y por interactuar con nosotros. Y encantados, vamos, yo muchas ganas de verlo pintado. Bueno, una vez marcamos los planos de luz, como veis, por la posición del propio pelo, los planos de luz van a ser bastante grandes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego dentro de este plano de luz, cuando lo empecemos a trabajar, como os digo, habrá diferentes intensidades y será cuando concentremos mucho el brillo del pelo o las luces del pelo en puntos ya muy concretos. Pero por la posición del pelo, pues toda esta parte de aquí va a ser un plano de luz. Por eso le aplico esta primera subida de luz. Hola Sergio Suárez, buenos días, bienvenido. Esther, exacto, muy bien. La primera luz es, mira, para la primera luz, os lo enseño un poco por aquí, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Estoy mezclando, esto es negro, ¿vale? Primero pongo el negro. Y como no queremos usar negro o grises muy grises, por así decirlo, con poco tono, con poco color, lo que hago es añado esto de aquí, que es un azul muy desaturado, ¿vale? Y muy oscuro, y nos va a dar un cierto toque azulado. Y ahora para iluminarlo, le añado, por ejemplo, mira, un poco de rosa, nos va a dar un gris un poco más cálido, pero como también tenemos azul, lo estamos compensando. Incluso podemos añadir un poco de verde, ¿vale? Esto ya a gusto del negro que estemos buscando. Por ejemplo, ¿qué más podemos añadir? Pues incluso un poco de azul más cian para hacerlo un poco más frío, ¿vale? Que se nos va mucho y pierde un poco, o sea, que le metemos demasiado color, pues mira, como te digo, como siempre vamos a buscar tonos más grises, tonos grisáceos, porque si no, no nos va a aparecer pelo negro, pues siempre podemos volver a oscurecer y hacerlo un poco más gris, añadiéndole tonos con mucho negro o negro incluso, ¿vale? Por ejemplo, este tono de aquí que es más neutro, pues igual, vamos sacando tonos de gris. Por ejemplo, con el rosa, pues nos suele dar un resultado muy, muy bueno, ¿vale? Porque obtenemos ciertos tonos de gris, pero más tirando hacia cálidos.
Y como el busto lo estamos pintando más con colores cálidos, pues ese rosa nos viene muy bien para iluminar. Y como dices, por supuesto, sin centrarnos en mechón por mechón. Aquí a lo mejor sí, porque está más separado, pero trabajamos el pelo de forma en conjunto, por así decirlo. O sea, es una tontería empezar a trabajar mechón por mechón, como dices, o pelo por pelo, porque primero tenemos que hacer bien la estructura. Una vez tengamos esa estructura, sí que podemos potenciar tanto la luz como la sombra y centrarnos un poco más en mechón por mechón o en algunas partes que queramos destacar. Pero primero planos de luz y sin complicarnos mucho. ¿Qué va a pasar? Que al iluminar seguramente vamos a perder un poco la sensación de que sea negro. ¿Por qué? Pues porque nos estamos comiendo parte del tono medio tirando hacia sombra y sombra, ¿vale? ¿Qué vamos a tener que hacer? Recuperar o volver a trabajar planos de sombra, es decir, recuperar sombra. Y ahí es donde le vamos a meter información para que nos parezca negro, con tonos muy oscuros, de negros, pues por ejemplo, muy azulados, ¿vale? Sergio, el Sarki hay que terminarlo también, sí, ¿eh? El Sarki no se puede quedar en un cajón, que además iba muy chulo, tío. Gracias, Sergio, me alegro de que os guste cómo va. Lo terminaremos seguramente y subiremos fotos para que lo veáis, pero bueno, lo principal era hacer estos streaming para que tengáis un poco una guía de cómo trabajar cada parte. De nada, Esther, gracias a ti por preguntar. Siempre que queráis, por la cámara, ¿vale? No os puedo mostrar la paleta en todo momento, pero siempre que queráis ver algo de ese tipo, como alguna mezcla o alguna cosita así que os interese, decídmelo y os lo enseño sin problema. Bueno, en esta nueva luz que estoy dando, pues ya vamos a ir concentrando más la luz, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que no vamos a trabajar dentro del plano de luz, no vamos a trabajar una extensión tan grande como en la del paso anterior, ¿vale? Vamos a ir delimitando la zona de la luz. ¿Por qué? Pues lo que os decía, porque no todos dentro de un plano de luz hay diferentes intensidades. Tenemos zonas más oscuras y zonas más claras. Por supuesto, las zonas más claras van a ser donde más queramos concentrar el brillo. Y bueno, como veis va quedando de momento muy gris. ¿Por qué? Porque vamos a tener que recuperar luego sombra, ¿vale? Vamos a tener que volver a meter ciertos planos de sombra y potenciar más la sombra para que de verdad nos parezca pelo negro. Pero es parte del proceso, ¿vale? No es un problema que nos vaya a molestar mucho. Vale, pues mira, voy a añadir ya únicamente un poco más de rosa y un poco de carne dorada, por ejemplo, para que nos dé más ambiente a la luz, más color a la luz, un poco más amarillo y me lo lleve más, incluso un poco más a cálido. Y vamos a ya ir concentrando mucho la luz en los brillos más intensos del pelo. Mira, pilla la silla. ¿Veis? Al estar trabajando con una base gris azulada, en cuanto le añadimos un pelín de carne dorada, por ejemplo, ¿qué obtenemos? Pues un tono grisáceo un poco verdoso. ¿Por qué? Porque estamos mezclando prácticamente un tono ocre con bastante amarillo con un tono grisáceo con azul. Entonces es importante
que tengamos en cuenta los tonos que queremos usar, porque vamos a obtener Es ponerme mi doble con una especie de, o sea, un tono de negro u otro. que si la gafa te da ese Como veis, vamos concentrando ya mucho los brillos, la luz. ¿Hacia dónde? Pues la vamos a ir concentrando en los puntos que, o sea, las partes más expuestas a la luz. Dependiendo de la direccionalidad de la luz que estemos dando al busto, pues van a ser unas partes u otras, dependiendo de la interpretación que estemos haciendo de la luz. ¿Tú no usas secador? ¿Pero lo tienes aquí? No. Pues error. Pensé que Error. había, me traeré uno. Hay uno allí. Ah, vale. ¿Veis qué pasa? Que ahora mismo tenemos un pelo más tirando hacia canoso que negro. ¿Por qué? Porque vamos a tener que recuperar sombra. Pero lo principal, ¿vale?, de este paso es obtener el contraste y marcar bien planos de luz y planos de sombra. Así estamos ya, ¿no? Para ver la realidad de por qué me dediqué a la gestión. Yo no veía un colín, macho. ¿Quieres tener unos pelos? Más. No, la verdad es que me sorprendió. Pues en el caso de un pelo cano, Esther, como dices, pues también dependiendo de lo canoso que queramos hacerlo o no. Si queremos un pelo canoso como, o sea, prácticamente blanco, pues incluso llegaría, sería un pelín más fácil. ¿Por qué? Porque partiríamos de una base de gris, una base de un gris medio, ni muy oscuro ni muy claro, y podemos ir iluminándolo Estás trabajando igual, de forma, o sea, de la misma forma, añadiendo ciertos tonos muy claros, pero que no sean blancos, ¿vale? Vamos a evitar el blanco porque no tiene información de color y podríamos usar igual ocres, rosas, verdes. mucho. ¿Y qué pasa? Que luego en sombra no vamos a necesitar una sombra tan oscura como para el pelo negro. ¿Por qué? Pues porque estamos buscando un acabado más canoso. Por ejemplo, un pelo ceniza, por así decirlo, pues deberíamos subir mucho la luz. El plano de luz o el tono medio sería bastante claro, y a diferencia del pelo negro, ¿vale? Tendríamos que trabajarlo más desde un tono medio más claro que en este caso. En este caso hemos partido de una base o de un tono medio más oscuro y lo hemos ido iluminando, y ahora tocaría sombrearlo. En el caso de un pelo cenizo, pues tendríamos que partir de una base más clara. ¿Por qué? Porque nos va a ser más fácil trabajarlo, tanto en luz como en sombra. Para el negro el problema es que vamos a tener que aplicar sombras muy profundas, muy intensas, y hacer los planos de sombra ahora más grandes. Unas almendras que no me dejan ni acercar. La dificultad de la piel así oscura, negra, es que es complejo saber cómo iluminar para no perder ese tono. Pero necesitas que el color se sature un poquito. ¿Veis? Ya vamos concentrando más la luz Tenga un poquito más de intensidad. y únicamente vamos a dar Usas mucho este una color, última subida de luz, ¿vale?, engaña. que ya nos va a valer para saber bien hasta qué punto llegar con la luz, y a partir de ahí vamos a trabajar hacia abajo, es decir, vamos a seguir trabajando tono medio y sombra. ¿Por qué? Pues porque conforme hemos ido iluminando nos hemos comido un poco el tono medio y la sombra. Entonces vamos a tener que potenciar la sombra para que de verdad nos parezca pelo negro. Sí, Esther, y vas a ver que ahora en el siguiente paso, ya concentrando mucho el brillo de luz, el brillo del pelo, nos va a dar más la sensación de que está más trabajado. ¿Por qué? Porque ya le vamos a tener bien situados planos de sombra y los puntos máximos, planos de luz y los puntos máximos de luz, pero nos va a faltar el que parezca de verdad un pelo negro, porque ahora mismo está muy gris, muy azul,
pero cuando, vais a ver que cuando trabajemos en la sombra sí que vamos a potenciar que parezca un pelo negro. O sea, por ejemplo, el pelo funciona de una forma muy parecida a un no metálico, por así decirlo. Podemos encontrar zonas de luz al lado de unas sombras muy fuertes en planos de luz. O sea, nos podemos encontrar una sombra o un plano de sombra en un plano de luz. ¿Por qué? Pues porque reflejan de alguna forma la luz de forma diferente. O sea, dependiendo del pelo que estemos buscando, en este caso el pelo negro suele funcionar de una forma muy parecida a cómo reflejaría un metal, por así decirlo. Porque vamos a concentrar mucho el brillo. Cuanto más pequeño y más concentrado sea este punto de luz, pues más nos va a dar la sensación de que es pelo negro y no canoso, ¿vale? Es lo que tú preguntabas, Esther. Si el tono medio, por así decirlo, o los primeros planos de luz los hacemos muy grandes, como en este caso, y luego no los delimitamos, vamos a ver mucha superficie en tono gris. Entonces nos va a dar más la sensación de que es un pelo canoso. Pero si concentramos mucho la luz, vamos a conseguir más el efecto de que parezca pelo negro. Hi, Fabricio. ¿Veis cómo vamos concentrando mucho el punto de luz y ya nos va sacando mucho contraste? ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo sí que parece un pelo más canoso que negro. ¿Pero por qué? Porque vamos a tener que recuperar sombra y tono medio. No tengas miedo en saturar las luces, ¿vale? Si quieres tú meter blanco, pero no tengas miedo a saturar esos toques finales de luz, ya te digo, porque estás trabajando en gama media, ¿vale? Entonces, para decirte más luces, para variar la saturación, aunque le des un toquecito, ya se va a ver desde lejos el golpe de luz, ¿vale? Viene muy bien hacer estos pequeños bocetos previos de una forma no muy cuidada, ¿vale? Una forma un poco más brusca, pero el plantar bien planos de luz y planos de sombra. Y buscar sobre todo el efecto a la hora de iluminar y sombrear. Veis que en cuanto aplicamos bien los planos de luz y colocamos ya los últimos brillos, nos va a dar la sensación de que está ya mucho más avanzado y más pintado. Voy a hacer un poquito más de sombras. Y como veis, trabajamos siempre el pelo de forma uniforme, es decir, no nos vamos a centrar. El pelo al final es una masa, es un elemento que es una masa y se comporta como un conjunto. Entonces tenemos que buscar un efecto más de conjunto y luego ya sí que dentro de ese conjunto podemos empezar a trabajar más unas partes que otras, o centrarnos en unas partes o en otras, pero sobre todo primero en conjunto y que en conjunto funcione. Si le estamos dando esta direccionalidad a la luz, ¿vale? Mucho más frontal, por supuesto, vamos a tener siempre mucha más luz en esta parte de aquí, en este plano, que en este. Aunque este también sea plano de luz, lo vamos a trabajar con diferente intensidad. ¿Por qué? Porque lo tenemos más alejado y porque la dirección que le estamos dando a la luz incidiría mucho más en esta zona de aquí. Y además nos va a valer mucho para destacar más la cara.
mejor subir, que te pierde contraste, te pierde tono. Si utilizas mucho blanco, colores que contengan tanto blanco como el amarillo dorado este, estás trabajando en contra de... Estás trabajando, digamos, con el color ¿Veis? Ya nos funciona bastante el planteamiento que tenemos. de iluminación. Vamos únicamente a añadir un pequeño punto más de luz aquí para concentrar otro brillo, que aunque os digo no va a tener la misma intensidad que el de la frente, por ejemplo. Tanto quizá que esté tan limpio, yo no pego brochazos tan fuertes como por Alfonso y Sergio, ¿vale? Pero si te puedes saltar un par de capas, un par de pasos, sobre todo en superficie. ¿Veis? Y bueno, ya tenemos ahí un poco bastante planteado el pelo de forma general. ¿Qué pasaría? Que ahora mismo pues nos está faltando sombra, recuperar tono medio y luego ya centrarnos en dejar más trabajados estos brillos y sobre todo perfilados. ¿Veis? Pero bueno, ya nos funciona. O sea, ya tenemos el pelo iluminado, el efecto nos funciona. Y ahora tenemos que seguir trabajándolo. Pero siempre con color. Sea oscuro, no sea oscuro, sea claro. Siempre color, no blancos. Blancos es lo que estás haciendo es quemar, ¿vale? Supone, o sea, estamos haciendo algo parecido a esto. No tiene sentido. Para la sombra, bueno, vamos a recuperar planos de sombra. Vamos a volver a ponernos por aquí el negro, pero le vamos a empezar a añadir tonos. Por ejemplo, pues algunos azules. ¿Como cuál? Pues por ejemplo un azul de este tipo, que es muy oscuro y muy saturado. Voy a cambiar de pincel ahora. Voy a pasar a un 1 para... ¿Eh? Cuando se está estropeado ya hay ciertas cosas que no es capaz de hacer. Si estás estropeado eres tú. Bueno, eso siempre. Y vamos a seguir trabajando la sombra. Por supuesto, las partes de dentro del pelo pues van a estar, que están muy ocultas. Vamos a buscar que estén muy oscuras. ¿Qué estáis haciendo delante y atrás? Y sobre todo te pasa eso porque intentáis dar muchas luces, pero es lo que te digo, los valores son muy similares. ¿Veis cómo rápido va ganando más contraste? Sí, Esther, la dilución es básicamente la misma. No me interesa ahora que la pintura esté muy diluida porque quiero que la pintura se quede exactamente en el sitio donde la aplico con el pincel. Luego a la hora de limpiar la luz es posible que busque una dilución algo más alta, pero ahora mismo no me interesa. Y cuando hablo de una dilución un poco más alta, es simplemente un poco más. No nos interesa pintar con agua. Vale, figuras de este tipo. Porque vamos a tener que recurrir mucho al mismo paso, vamos a tener que reproducir muchas veces el mismo paso. Y lo que más queremos es pintar con intensidad de color, ¿vale? Y el agua nos va a hacer perder intensidad de color. Costuras, cinturones, cueros, hebillas. ¿Veis? En cuanto recuperamos bien las zonas de sombra,
y las volvemos a marcar bien, nos gana mucho más contraste. También te digo, no me parece una figura especialmente fácil de pintar, ¿eh? O sea, me parece ¿Que que queremos luego seguir potenciando un poco la sombra? Pues podemos recurrir a tonos más intensos, como por ejemplo una tinta, ¿vale? Y seguir potenciando un poco la sombra para hacerla todavía más profunda. hacer más ciertas cosas en estos tamaños. Hacemos una estructura de luz y luego ya, como hemos hecho aquí, sombreamos, ¿vale? La temperatura se va degradando. Vamos a marcar las partes de dentro del pelo, ¿vale? Porque son las más profundas. Vamos a hacer un poquito de brillo. Luego damos envergadura. Esto es un poco la manera de trabajar que vamos a tener luego con los recibimientos, ¿vale? Se va a estructurar un poco la bestia a la luz y luego ya vamos a ir limpiando. Tengo que hacerlo con el oro. Ya va perdiendo un poco el acabado tan canoso que tenía, ¿vale? ¿Vale? Sobre todo tú no te rayes al principio, ¿vale? Es normal tardar un poquito de tiempo, es normal que al principio cueste, hay que adaptarse. Son 2 o 3 meses, ¿vale? Que tú tampoco te preocupes mucho porque vayas para adelante, para atrás, porque es que vas a ir, sí o sí. No te metas tampoco más presión de la cuenta, pues aún así que tampoco vas a disfrutar. Y bueno, como veis ya va funcionando bastante, ¿vale? Seguimos teniendo a lo mejor una parte con mucha luz, que viene siendo esta, habría que concentrar un poco más la luz y recuperar un poco más de tono medio o de sombra. Pero bueno, el efecto ya está, o sea, tenemos los planos de luz bien colocados y si veis ahora mismo está muy coherente todo. Tanto la iluminación del metal, como la de la cara, como la del pelo. Cuando vayas teniendo la lista, vas a ver cómo te mejora. Es que te pasa lo mismo un poco en el pelo. Conceptualmente hay una cuestión. Podríamos clave. aplicar al final o ahora mismo una última luz y seguir trabajando eso, sí. O sea, incluso todavía le podríamos trabajar más tanto en perfilado el pelo como en aplicar últimos puntos de luz. Habría que recuperar un poco más de tono, sigue estando muy gris, ¿vale? Entonces habría que oscurecer mucho esta parte de aquí todavía y esta parte de por aquí con un poco más de tono oscuro y de color. Pero el planteamiento general y básico es este, ¿vale? El hacer que funcione y una vez que no funciona es seguir trabajándolo. Vosotros pensar que siempre que tengamos ya en el pelo una luz muy fuerte como esta o en algún otro elemento, cuando ya tenemos luces tan claras, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es trabajar hacia atrás. El que volver a recuperar tono, volver a recuperar color y volver a recuperar sombra. Porque seguramente lo que ha pasado es que nos hemos quedado sin espacio para la luz.
Y bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os va pareciendo por ahora? Vamos a seguir trabajándolo un pelín más y lo dejaremos aquí, ¿vale? Que intento hacer un curso con Anza hace un par de años ya. Y fue algo como que lo que más me quedé, ¿sabes? Eso de que yo mismo tengo que saber. Pero eso llega a decir. Ya. Gracias, Esther. Me alegro de que os resulte bastante instructivo. Bueno, o sea, es muy interesante y a mí me parece muy interesante que veáis lo que son los planteamientos generales, ¿vale? La gente se centra mucho en el detalle, pero el detalle siempre viene básicamente un poco al final, es decir, es mucho más importante que trabajemos lo que viene siendo la estructura, como en este caso, y luego esa estructura la dejemos mejor o más trabajada o más pulida, pero lo más importante es que la estructura funcione. ¿Qué es lo importante de esa estructura? Pues que nos funcione en cuanto a esquema de color y nos funcione en cuanto a planteamiento de luz y planteamiento de sombra. Si os interesa ver alguna otra parte, porque tenéis cierto interés en una tela, en alguna parte del metal o en alguna cosa así, comentádmelo que lo podemos ver, ¿vale? ¿Por qué no voy a seguir ahora mismo pues con el metal? Porque sería repetir un poco el proceso que hemos visto, ¿vale? Y ya requeriría hacerlo más cuidado y nos iríamos a bastante más tiempo del que hemos empleado para que lo vieseis en el streaming y sería un poco más aburrido, ¿vale? Por ejemplo, es interesante a lo mejor ver la funda de la espada, ¿vale? Porque es un material que a lo mejor es interesante verlo. Y aquí te va a pasar lo mismo. Tienes que definir un poquito Para la espada, por ejemplo, si queremos que sea un material lacado, ¿vale? Con cierto brillo, pues vais a ver lo que voy a hacer. Vamos a aplicarle una primera base de rojo, ¿vale? meterás una operadorita para recuperar, pero estructura, que desde lejos se vea claro. ¿Vale? ¿Veis un poco ahora mismo el brillo que tenemos por la humedad de la pintura? Es lo que vamos a buscar. Vamos a tirar la del ógrafo. Uy. Píllame el dedo, porfa. Píllame el dedo. Dime. Tu tío por casualidad no habrá puesto una actitud en su casa. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Vale, este rojo que le hemos aplicado, ¿vale? Le vamos a añadir un poco de negro y vamos a ir sombreándolo hacia el final. ¿Para qué? Para que parezca quizás un poco más desgastado. Que sale un anuncio y no sale. Es español, pero pasó en inglés, sí. Es de Inglaterra. Vale, vamos oscureciendo un poco esta parte hacia el final. Nosotros tenemos una esta vinculante de Hacienda. Y vamos a volver a oscurecerlo un pelín más para ya aplicarle una parte al final casi de negro. ¿Por qué? Para que parezca que por ahí la armadura de la espada está un poco más desgastada, ha perdido quizá un poco la pintura o el lacado. ¿Veis? Un poco el efecto que estamos buscando. Y ahora vamos a dibujar un poco el brillo. Con un color muy claro, prácticamente como si estuviéramos tratando un metal.
Y vamos a dibujar un poco el brillo del material. ¿Veis? De una forma muy brusca, porque queremos que parezca un poco un material, eso, lacado, ¿vale? Pues empieza a ponerme en copia si quieres. Y cuando vea que no contesta, le escribo. Ah, que está todo el mes fuera. ¿Veis el efecto que vamos a buscar? Un poco el mismo que teníamos con la pintura húmeda. Vale. Pues tendremos que llamar a la gestoría a ver a quién nos asignan para que respondan a las cosas que necesitemos. Vale. ¿Cómo se llama este? Ahora vamos a utilizar un poco de tinta roja, ¿vale? Para que nos dé cierto brillo, cierto satinado y nos ayude a potenciar un poco el efecto de lacado. Lo vamos a aplicar justo encima de estos brillos que hemos hecho. Mira, voy a dar un par de sombras. Cuando doy un par de sombras, siempre lo que hago es, si voy a dar con azul, voy a dar con negro, pues primero empiezo añadiendo un poquito de color más claro, que no va a ser el azul. Siempre diluyo la paleta. ¿Vale? ¿Veis? A modo de filtro, lo de debajo, el brillo que hemos puesto debajo con un color tan claro se sigue viendo, se sigue manteniendo, sale hacia afuera. Entonces nos potencia mucho el efecto lacado. Es bastante chulo jugar con este tipo de efectos. ¿Veis? Ahora cuando vaya secando lo vais a ir viendo mejor. Y lo que haríamos sería un poco repetir el mismo proceso, pero buscando ya un brillo no tan fuerte, un poco más concentrado. Izquierda apagado, derecha encendido. No, izquierda encendido, derecha apagado. Estaba encendido, sí. Estaba encendido antes. Sí, lo estoy usando yo. ¿Veis? Un poco vamos dibujando el brillo. Y ahora volvemos a repetir un poco el mismo paso. Vamos a añadir rojo. Y volvemos a añadir un filtro de rojo con una tinta, ¿vale? Para que nos satine bastante. Y nos potencie un poco el efecto que queremos buscar. Hay que meterse siempre en la cabeza que el color es mucho más importante de lo que parece. El contraste por color es mucho más efectivo que subir eternamente, ¿vale? ¿Veis? Entre el efecto satinado de la tinta y el brillo que nosotros estamos dibujando en la parte superior, pues nos da un efecto bastante chulo y bastante cercano al lacado. Y únicamente ya pues podemos aplicar un último brillo. Estoy bajando bastante. De una forma ya mucho más concentrada. Normalmente me gusta subir negro el pantalón, estelas y tal, pero fíjate que si me hubiera tenido color se me hubiera quedado gris, completamente. ¿Vale? Tengo que coger un negro fuerte, que no brille, porque al final queremos menos contraste en superficies mates como hoteles. Tenemos negro mate para eso. No, no pasa nada. Como el dibujo no tengo la cosa incorrecta,
Y bueno, básicamente ya pues estaría prácticamente pintada la Pero lo que vamos a tener que hacer simplemente es parte superior. otra vez la costura y la luz. ¿Vale? Y luego, bueno, quedarse un poquito. Como veis, es buscar un efecto muy parecido al efecto metálico, un metal, porque queremos que sea un material como muy plástico, muy lacado, muy brillante. No necesitas subir todo. Vas a subir costuras y algún golpecito de luz o algo, ¿vale? Pero al final queremos que se diferencie este tipo de materiales. Esto no sube ahora. ¿Qué tal? ¿Os gusta o no os ha gustado el efecto? Ahí no toco, ya empiezo a centrar lo mismo. Somos hasta aquí, somos allí y voy dejando esa luz. ¿Vale? Entonces, lo mismo en todo. Y bueno, pues un poco esto sería la parte superior, sobre todo la que más luz reflejaría, ¿vale? Y luego pues podemos jugar con cierta textura de corte, de roto, de desgaste en las partes más inferiores que se hayan quedado más oscuras o menos trabajadas. Pero bueno, como forma de material a la hora de reflejar la luz, como veis, lo que quería que vieseis es las diferentes formas de trabajar una parte dependiendo del elemento que sea, del material que sea. Sí, Sergio, muy buena esa. Sí, puede que cuele, pero no sé yo. Por ejemplo, ahora no estoy de moda con negro, pues voy a hacer lo mismo, pero voy a reforzar el efecto con un color pure, el negro, ¿vale? Para las botas, para los cueros. ¿Veis? Vamos sacando como pequeños... O sea, a la vez que trabajamos un brillo general, dentro de ese brillo general luego potenciamos más en un punto o en otro. Pero bueno, funciona muy bien el efecto, yo creo. Mientras sea tinta. No, Sí, tinta. Está negro. Listo, pues ya. Y bueno, chicos, pues aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos. Hemos intentado que vieseis un poco cómo pintar los elementos más importantes del busto, que tuvieseis una referencia a la hora de pintar el vuestro. Y pues nada, que los que no estéis de vacaciones, pues espero que os llegue pronto. Y para los que sí que lo estéis, pues que las disfrutéis. Nosotros nos vamos ahora en agosto, pero después volveremos con más y mejor. Ya veremos qué pintamos, pero bueno, estaremos de vuelta. Así que nada. ¿Qué? Venga, dásela tú, José. Cuando quieras, yo te doy una clase. Así que nada, bueno, pues tenéis el resto de vídeos ahí en la página de Facebook, los podéis ver todos, son 4. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos a la vuelta. Adiós. ¿Sugerencias como cuál? Que no las den ellos. Sí, ya hemos estado hablando. Hemos estado hablando de que es posible que a la vuelta de vacaciones haya un curso, se anunciará pronto. Si os interesaría ver otro tipo o un curso de otra modalidad, lo podéis comentar. ¿Qué queréis que pintemos a la vuelta? ¿Sobre qué queréis que sean los streaming? Lo podéis dejar por comentario en el propio vídeo, en la propia página, donde queráis. Pero sabéis que os leemos, que estamos ahí todos los días y que responderemos seguro. Gracias a ti, Esther. Próxima figura, el orco cocinero. Pues mira, es una opción. Se puede ver.